Buen día, chicos. Vamos a seguir con las clases, ¿sí? Con el desarrollo de los temas. Y especialmente hoy nos toca ver la filosofía del derecho. En realidad, la filosofía del derecho es una ciencia muy compleja, que en la universidad se da muy grande, es una materia entera que dura muchísimo, hay un montón de autores y demás. Lo que yo quiero que ustedes sepan es lo básico, y lo básico que implica justamente la relación que tiene con el derecho, la filosofía con el derecho. La filosofía del derecho como ciencia es una rama de la filosofía, no quiere decir que sea parte del derecho, ¿se entiende? Es una rama de la filosofía. Yo la doy y justamente lo que a mí me interesa que sepan es la relación que hay entre la filosofía y el derecho, porque lo que estudiamos nosotros es derecho, para saber y comprender la aplicación que tiene en la vida. ¿Se acuerdan que cuando veíamos qué es el derecho, el concepto del derecho, veíamos que es un conjunto, un sistema de reglas, normas, leyes, reglamentaciones dentro del marco de instituciones, de organizaciones, que tiene por finalidad guiar al hombre, guiar la conducta del hombre? Entonces yo ahí les hablaba de un montón de autores, de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, que decía por qué es importante nosotros que el ser humano, que es un ser social por antonomasia, por naturaleza, por qué es importante regir y regular nuestra convivencia. Fíjense más que nunca ahora cómo lo vemos, cómo las leyes y las reglamentaciones tenemos que cumplirlas, es derecho. Y esa situación, de esa necesidad de regular la vida de los hombres y del ser humano, parte de pensamientos, parte de ideas y parte de la naturaleza misma que es el ser social. Pero esos cuestionamientos, esa pregunta inicial de por qué tengo que regular o por qué es necesario, qué es la vida, qué es la felicidad y por qué el hombre tiene que tomar tales decisiones, se lo hicieron hace muchísimos años, antes de Cristo de hecho, pensadores en Grecia, en Atenas. Esos pensadores fueron los denominados filósofos, que yo les hablé en esa clase especial que tuvimos, en esa clase anterior, de los filósofos. Y los filósofos fueron grandes pensadores, entre los que a nosotros nos importa y vamos a estudiar, es Sócrates, Platón y Aristóteles. En ética, el año que viene lo vamos a ver mucho más en profundidad y vamos a tocarlos más de lleno. Sócrates, Aristóteles, Platón fueron los filósofos más importantes y por eso es lo que me importa que ustedes estudien. Sócrates, que yo les había pedido como tarea anterior que buscaran una ficha técnica como para tener de modo general dónde nació, quién fue, cuáles fueron sus ideas principales, tenía una teoría muy importante, un procedimiento o un método socrático que se le llamaba, que es el que les voy a explicar ahora sintéticamente y por qué me interesa que lo sepan. Sócrates entonces nació en Atenas, en Grecia, 400 años antes de Cristo, más o menos. Era hijo de un escultor y de una partera. Su mamá era partera, ayudaba a dar a luz a las mujeres. Me interesa mucho que sepan que la mamá era partera, porque Sócrates era un docente, un educador, que se cuestionaba y cuestionaba a las demás personas a hacer planteos respecto a la vida. Él decía, bueno, ¿qué es la felicidad? Y se planteaba el interrogante, ¿qué es la felicidad? Y ayudaba a que los demás también se cuestionen si lo que pensaban estaba bien o estaba mal. ¿Estaba bien o estaba mal? Fíjense, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Y qué es lo que hace el derecho? Rige lo que está bien y lo que está mal. Siguiendo con el método socrático, el pensamiento de Sócrates, él lo que decía era que él ayudaba a dar luz a las ideas, a dar a luz a las ideas. Estaba muy presente la profesión de su mamá. Ese procedimiento de dar a luz las ideas lo hacía a través del diálogo, charlando con otra persona, dialogando. Ese diálogo es lo que se denomina dialéctica, la dialéctica. Tal vez lo hayan escuchado esa palabra alguna vez en su vida, es complicada, pero la dialéctica hace referencia al diálogo.
A través del diálogo, Sócrates lo que hacía era buscar el cuestionamiento de las preguntas y dar a luz las ideas. Entonces, a partir de ese cuestionamiento, de decir yo no sé respecto a este tema, ignoraba respecto a este tema, buscaba refutar a la otra persona. 2 pasos: la ignorancia, la ironía, respecto a la ironía en el sentido de que no sé respecto a determinado tema, y el segundo paso era refutar. Como yo no sé de este tema y vos me vas a explicar a mí, yo te voy a ayudar a que a partir del cuestionamiento nos demos cuenta de que vos no estás tan acertado en lo que decís. Entonces te refuto, ¿se entiende? Ese diálogo era el procedimiento o el método socrático que él daba lugar a las ideas, ¿se entiende? Procedimiento socrático, el método a través del diálogo, y ese diálogo tenía 2 pasos: la ironía, la ignorancia, no sé de ese tema, y el segundo paso, la refutación. Es decir, te escucho, pero en realidad lo que vos me decís no estoy tan de acuerdo porque, ¿sí? Sintéticamente era el método que él establecía. Porque vuelvo al derecho. Entonces lo que él decía era, él ayudaba a dar a luz a las ideas, y él decía que la filosofía, este amor a la sabiduría, al conocimiento, estaba al servicio del hombre. Porque estar al servicio del hombre lo que implica es decir, enseña a saber vivir. ¿Y qué es saber vivir? Es saber lo que está bien y lo que está mal. Y después, cuando vamos hacia la rama del derecho, hacia el derecho que yo les vi este concepto en el PowerPoint y en los apuntes, decíamos que este conjunto de sistemas, de reglas, de reglamentaciones, enmarcado en un contexto de instituciones, lo que ayudaba era a regular la vida de los hombres, la conducta humana. Y si yo regulo la conducta humana, estoy dando lugar a qué está bien y qué está mal. ¿Se entiende la relación entre la filosofía y el derecho? Es regular la conducta de la persona y decir qué está bien y qué está mal hacer. Ahora está mal salir. La regla dice quédate en tu casa, lavate las manos, porque si salís y no estás dentro de las excepciones que marca la regla, estás violando la regla. No estás sabiendo vivir conforme a las normas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, sintéticamente, este es lo que me importa que sepan de Sócrates. Y ustedes habrán leído, y si no se los cuento, que Sócrates fue condenado a muerte. En su momento, el cuestionar las normas, el cuestionar las ideas estaba mal. Lo acusaron de corromper a los jóvenes y decirles cuestiónense. Entonces fue condenado a muerte y tuvo que beber la cicuta. La cicuta era un veneno, se tuvo que tomar un veneno y morir. Y él tenía un discípulo al que él no escribió nada, no escribía libros. No es que decimos acá tenemos el libro, el método socrático de Sócrates, no. Él daba oralmente sus charlas, sus lecciones, y fueron sus discípulos quienes establecían sus pensamientos. Uno de ellos, el más importante, es Platón, que es al que les voy a pedir que busquen ahora las ideas generales de Platón, cuándo nació, cuál era su principalidad, porque también contribuyó mucho, pero mucho, a la organización del derecho como tal. Dicho esto, nos vemos la semana que viene para seguir con las ramas del derecho con Platón, y vamos a empezar a ver las fuentes del derecho, que también quiero que repasen de sus apuntes, que lo van a ver. Tranquilidad con el tema de las clases virtuales, y con cualquier duda que tengan, ustedes saben que si bien siempre de mañana me pueden hablar por WhatsApp, por el email o por Classroom.